cosas, pero ¿qué le parece si oramos? Amén. Padre, gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra en este lugar. Lo hago con temor y con temblor, Señor, porque quiero que todo lo que diga el día de hoy provenga de ti, Señor. Que sea tu boca para que el oyente pueda recibir la sanidad en el alma, pueda recibir la salvación, pueda recibir lo que tú tienes preparado para cada uno de ellos el día de hoy. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos hables. Amén. En Oseas capítulo 4, si abre su Biblia, por favor. Oseas 4, en el versículo 6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjense qué fuerte versículo. En ocasiones lo utilizamos nada más para las personas y decimos: mira, es que el pueblo es desechado porque le faltó conocimiento. Pero vamos a leerlo con detenimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré. ¿De dónde? El sacerdocio. O sea que todo pastor tenemos el compromiso de predicar el evangelio. Tenemos el compromiso de buscar el conocimiento de Dios que proviene de su boca, que está en la palabra. Tenemos el compromiso de anunciar las virtudes de Él, pero decirlo con claridad, con certeza. Para eso está la inteligencia espiritual, para poderlo enseñar sin temor a que la gente pudiera tomar una represalia o pudiera molestarse con uno, que puede pasar. Pero sin embargo, toda aquella persona que se vuelve la boca de Dios o que predicamos el evangelio, como el Señor nos está diciendo, siempre seremos enemigos del que no ama la verdad. Siempre. Porque el amante de la verdad siempre desea más y se deleita más y más y más. Entonces el pueblo fue destruido porque el liderazgo que había en ese entonces no tenía el conocimiento de Dios. Escuchen bien, puede haber un liderazgo en una congregación que todos tengan la capacidad de guiar y un conocimiento bíblico, un conocimiento que proviene del Padre a la vida de ellos, y eso les puede hacer unos líderes prudentes, inteligentes, con conocimiento. Pero también puede ser que sean líderes que puedan ejercer realmente el pastoreo. Es decir, no todo el que predica es pastor. O sea que si tú ya comenzaste a predicar, no pienses que por eso ya eres pastor, por favor, no. Porque el pastor es un llamado especial. Efesios 4:11. Solamente Dios llama a algunos para pastores, a otros como maestros. Hay que saber distinguir cuando alguien es un maestro y cuando alguien es un pastor, porque los pastores nos llenamos rápido de canas. No, y unos problemas que tenemos, los nuestros, los de casa, y luego los de toda la gente. No, y salen unos bravos como los que yo tengo allá. Padre. Los que son pastores me entenderán que hay unas ovejas muy bravas, ¿verdad? Que sí, realmente atacan. Pero uno tiene que tener la sabiduría, escuchen, para poder decirles a ellos las respuestas que ellos están buscando con inteligencia, de manera que ellos mismos encuentren y digan: ¿a dónde me voy? ¿Se acuerdan cuando a Jesucristo llegaron con aquella mujer adulta y le dijeron: Señor, mira, ¿qué hacemos? ¿La apedreamos según la ley de Moisés? Quisieron atraparlo. Ellos pensaron: no, el Señor sí dice, vamos a apedrearla. Él estaba haciendo ahí, si Jesucristo hubiera dicho qué hacer. Escuchen, hermanos. Número uno, Él no podía decir: mátela, apedréenle, porque para eso estaban los romanos. Número dos, Él no podía decir: apedréenla, porque si no Él estuviera violentando lo que dijo Moisés, que los dos tenían que ser apedreados, no nada más uno. Y ellos pensaron, ahorillando así al Señor,
ya a ver qué contesta ahora. Pero la sabiduría de Dios está muy por encima del hombre. Isaías 55:8. Los pensamientos de Dios están muy por encima del hombre. Jamás nos podemos comparar con la sabiduría de Dios. Por eso solamente proviene de Él. Santiago 1:6, que si no la tienes, pídala a Él y Él te la da sin reproche y en abundancia. Entonces nosotros tenemos que pedir la sabiduría de Dios para poder guiar a la gente, al pueblo, a la búsqueda de Dios. Por eso Salomón pidió un corazón entendido, ¿se acuerdan? Para diferenciar entre el bien y el mal, para poder juzgar a ese pueblo tan grande. Escuchen, pastores, necesitamos sabiduría. Sabiduría de Dios que solamente proviene de Él, y es una capacidad divina que la ejercemos en el momento en que nosotros tenemos temor a Jehová, temor a Dios. Es cuando la sabiduría cada vez llega más a tu vida, y eso tenemos que hacerlo diario. Ir con el Señor: Padre, dame sabiduría en este problema, dame sabiduría. Hoy que comí con los pastores, les platiqué algunos problemitas, hay unos asuntos, y yo los vi así como que les empezaba a salir humo, ¿verdad? Porque eran problemas que les dije: miren estas situaciones, y ellos, ¿y qué pasa en esos casos? Porque todos tenemos que aprender. Hay diversidad de casos que salen en una congregación, y algunos son simples y otros muy complicados, al grado que ustedes nunca se van a enterar si no son pastores, porque son situaciones que obviamente el pastor dice: la discreción te guardará. Tiene que escuchar a la persona y darle el consejo sabio, pero un consejo que provenga de Dios siempre. Porque el día que el hombre interviene en el consejo, ya ha hecho a perder la obra del Señor. Siempre tenemos que decir, por eso tenemos que estar buscando un corazón entendido. En Josué 1:5, el Señor le dijo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Escuchen bien lo que le estaba diciendo Dios a Moisés. Pueden anotar, porque vamos a abrir la Biblia como 50 veces, pues eso va un poco más rápido. Pero Josué 1:5, eso dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Imagínate que así te dijera el Señor: ¿cuál miedo vas a tener? Si tú eres un pastor, si eres alguien que sirve al Señor, si eres un cristiano, el Señor te sacó de las tinieblas a la luz admirable, Pedro 2:9, y te pone a anunciar las virtudes de Él. ¿Cuál es el temor que tú vas a tener cuando Él te dice: nadie te puede hacer frente? Así como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Hermanos, esas palabras a todo ministro pueden decir: ay, Señor, nadie. Porque el que se mete contigo, escuchen bien, y tú estás haciendo la voluntad de Dios, decía Moisés: ¿por qué murmuráis contra vosotros? ¿Quiénes creen que somos? Porque no murmuráis contra ellos, decía, murmurar contra Dios. Porque cuando tú como ministro haces la voluntad del Padre y la gente te murmura, realmente no está murmurando contra ti, sino contra Dios. Y escuchen, pueblo, se están metiendo en problemas contra Dios. Pero cuando el pastor no está haciendo lo correcto, tú tienes que ir con la Biblia y decirle: pastor, usted está mal, porque la boca de Dios dice que tenemos que actuar así. Tienen que hacerlo. Es una responsabilidad que ustedes tienen, de que no todo lo que escuchan se tienen que comer. Solamente lo que es bíblico, solamente lo que viene en la palabra de Dios. Y ustedes tienen que ir con el pastor. Yo le digo a mis amables ovejitas y cariñosas que tengo: vengan conmigo. Cuando vean que haga un error, vengan y corríjanme. En una ocasión vino uno y me dijo: pastor, quiero corregirle un versículo. Le dije: dime, hermano. Es que dijo uno de memoria que se equivocó. Era el versículo 6, no el 5. Yo le dije: muchas gracias, hermano. Le di un abrazo. Y luego llegó otra ovejita de esas amables, muy lindas, y me dice: pastor, no me gusta su corbata. Usted dice que hay que hablarle con la verdad. Le dije: sí, pero ¿dónde dice la Biblia que mi corbata es fea? ¿Dónde dice cuál corbata tengo que usar? Y se quedó callada. Le dije: acuérdense que hay que corregir al pastor con la palabra. Le dije: ¿por qué esta corbata no la compré para usted, sino para mi esposa? ¿Cierto o no, mujeres? Cuando su esposo utiliza un pantalón, tú dices: la compró este papucho para mí.
¿verdad? O la mujer compra la ropa no pensando en el vecino, pensando en su esposo, ¿verdad? Entonces en Daniel 1:8 también nos habla de este joven que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Él lo propuso. Fíjense, este tipo de ministros necesitamos en las congregaciones. Necesitamos jóvenes que propongan en su corazón no contaminarse. Necesitamos ministros que propongan en su corazón no contaminarse. Pero para eso necesitamos ver algunas áreas. Escuchen, voy a decirlo rápidamente. Todos tenemos que comprender que hay un llamado específico para todo aquel que Dios escoge. Estoy hablando de los pastores, recuerden. Dios fue el que llamó a los pastores, no los eligió el pueblo. El día que el pueblo los elige, eso se llama la doctrina de los nicolaitas. Que Dios aborrece esa doctrina. Dice, ustedes practican esa doctrina, la cual yo aborrezco. La palabra nicolaita significa cuando el pueblo gobierna. Se me acercó una persona y me dice, pastor, ¿cada cuándo podemos votar aquí para ver si lo podemos mover a usted? ¿O podemos cambiar de líderes? Y le dije, mira, aquí no hay votación de esa, pero yo sí puedo votarte. Y se quedó callado. Se contradiaches. Era un puertorriqueño. Me dice, pastor, ¿qué pasó? Y le dije, aquí no se trata de eso. Aquí Dios es el que establece líderes y al pastor. Aquí no es por votación. Le dije, esta es la línea que seguimos, bíblica. Si no te gusta esta línea, ahí por donde entraste vas a encontrar una iglesia cual lleve esta línea, que es errónea. Pero tuve que decirle con la Biblia, que es la doctrina de los nicolaitas. Tuve que enseñarle y no se fue. Le dolió, porque la verdad duele. Pero yo siempre acepto la verdad porque soy amante de la verdad, pero yo también digo la verdad con mucha misericordia y con mucho amor, porque cuando dices la verdad sin amor es una crueldad, hermano. Tienes que decirle la verdad con sabiduría, con la sabiduría para que ellos puedan aceptar esa verdad. Mira, acuérdense que son pequeñitos para nosotros los pastores, son ovejitas que tenemos que comprender. Muchos de ellos son niños en Cristo. Algunos se sienten sabiondos, es cierto. Otro me dijo, pastor, si aquí llegara alguien en la iglesia que sepa más que usted, ¿qué va a hacer usted? Le dije, no, pregúntale al Señor qué va a hacer Él, porque a mí Dios aquí me puso como pastor. Y si Él me dijo, y si Él quiere ser pastor, le dije, pues oramos por Él. Oramos por él para que el Señor lo bendiga y vaya a poner la obra, porque si Dios lo llamó al pastorado, de seguro Dios no se equivoca y no pone un monstruo. 2 pastores, no. Dios es muy sabio. Pero entonces hay que explicarles con amor, porque ellos en ocasión no entienden. Entonces nosotros, todas las ovejas y todos los ministros, tenemos que rechazar realmente a los falsos líderes. ¿Hay líderes falsos? Sí, hermano. Aquellos que te llevan no a adorar a Dios, sino a adorar al hombre. No adorar a Dios, sino tener una adoración a algunas cosas. Por ejemplo, pues a la prosperidad, que es bíblica, pero si la llevas al extremo, es un error, ¿verdad? Dios quiere bendecirte, sí, si guardas y haces conforme a todo lo que está escrito. Claro que sí. Debe de haber un balance. Entonces también hay líderes que se ponen ellos mismos. ¿Se acuerdan aquel hombre que llegó, que de eso les espera mañana? Llega Coré y les dice, oye, Moisés, ¿tú crees? Y dice Datán y Abinadab, dice, ¿tú crees que nada más Dios ha hablado por ustedes? ¿Que acaso Dios no ha hablado por nosotros? Y le dice, todo el pueblo, ¿por qué tienes así al pueblo? Como diciendo, mira, tú eres el líder y mira cómo y Moisés, ¿qué hizo? No puede ser, y pone el rostro, Señor, y empieza, porque un líder es lo primero que hace. Sabe que esas peleas no son contra uno. Y el Señor, no, Padre, el Señor dijo, no, mira, pónmelos ahí para ver a quién escogí yo como líder. Hermanos, es algo serio el ministerio. Es algo serio el liderazgo, no es un juego, es algo donde Dios estableció, escuchen, y la autoridad que Dios establece solamente Él la puede quitar. Sí, señora. Nadie más.
aunque cantes bonito, aunque enseñes bonito, aunque tengas una presencia, porque muchos hoy en día dicen, no, es que tiene mejor presencia que tú, mira, no, olvídate de eso. Dios llama y Dios es el que dice, tú te pones aquí como pastor, tú como maestro, tú serás mi boca, tú eres evangelista. Dios es el que llama. No ponemos nosotros. En Romanos 12, todo esto la introducción, acuérdense de lo que hablo, voy a hablar. Romanos 12, en el versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. 12:5. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, miren qué bonito ministerio, en servir. O el que enseña la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Fíjense cómo Dios está diciendo el que enseña la enseñanza. Porque un maestro que se pone a pastorear, cuidado, porque no es lo mismo enseñar que pastorear. Un pastor sí es un maestro, sí enseña. Dice Eclesiastés que las palabras del maestro son como clavos hincados que penetran al corazón, dadas por el pastor de una iglesia, por un maestro de la congregación. Sí tiene que tener la capacidad para enseñar, pues para guiar al pueblo, pero el maestro no es pastor. Tenemos que entender, y aquí dice el de servicio. Fíjense, hay personas que nada más son para servir. Qué bonito este ministerio. Amén, aleluya. Hay gente que quiere que lo vean aquí y no quiere servir atrás en el área de niños. Gloria a Dios. Es cierto. Porque dice, ¿por qué allá no me va a ver el Señor? ¿Será el Señor? Y quieren ser vistos, pero algunos tienen la gracia de Dios, una gracia especial para servir en el área de niños. Otros tienen la gracia para ser ujieres, porque miren, yo les digo a los ujieres, aprovechando a los ujieres este comentario, ahí en la congregación, el día que tú como ujier trates mejor a la hermana que entró que a tu esposa, mejor siéntate. Amén, hermanas. ¿Verdad que sí? Cierto, amén. Imagínate, uno estaba lloviendo y corre y con el paraguas y le dice, hermana, por favor, usted no se moje, usted es una sierva de Cristo. Y él mojándose y se veía una escena bonita. Entonces, wow, qué impactante. Le dije, hermana, le hablé a su esposa, así le hace con usted. Y dice, no, pues corre y me dice, córrele, gorda. Le dije, hey, mojón, vente, siéntate por favor. Aquí lo que haces en la iglesia es porque lo haces en la casa. Si tú aquí oras es porque oras en tu casa. Si aquí eres amable con las hermanas es porque eres amable con tu esposa. El trato que le das a tus hijos es porque ese trato le das a tus hijos. Es una forma de vida. Servir significa, fíjense, o ministerio significa forma de servir. ¿Cómo la ven? Y Dios puso a que el que exhorta en la exhortación. Siempre Dios tiene. Hay hermanos que son consejeros, hermanos, y son personas que tú dices, él es consejero, lo pones a enseñar y nada más no puede. Pero le dices, hermano, puedes ministrar a tal persona, especialistas en dar consejo. Dios los usa en esa área. Entonces tú como miembro de la congregación tienes que ver dónde Dios te quiere, no donde tú quieres. Amén. Es cierto, amén. Porque hay hermanas que ahí en la iglesia hacemos audición de canto y cantan peor que yo. ¿Qué pasó, hermana? ¿No sabe cómo canto? Y cantan así con una voz de ovejita, pero que está a punto de morir. Y yo digo, no, hermana, usted siéntese. No, pero es que yo quiero adorar a mi padre ahí, con un micrófono. Es para Cristo. Pues si es para Él, siéntese. Porque todos tienen que ser entendidos en el canto, por favor, hermano. Puede servir en otra área y le hace, no, mira cómo ha dañado mi corazón. Ay, pobrecita.
prefiero dañar su corazón que con la verdad. Al rato Dios lo va a sanar, que usted dañe todos los oídos de los hermanos. Ay, no, pero, y es que es una verdad, hermano. El ministro, el pastor tiene que ser Romanos 12:1. Así pues, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cierto, amén. Versículo 1 y 2. No te amoldes, no te conformes. Tenemos que ser ministros que estamos buscando la voluntad de Dios. Y Padre, dame sabiduría para hacer esto. Señor, ¿qué quieres que haga? Y tenemos que hacerlo, hermanos. Necesitamos gente como Ananías el día de hoy. ¿Cuántos conocen la vida de Ananías? Pero este Ananías estaba en comunión con el Padre atrás de las cortinas. Y Dios le dice, Ananías, y miren la conversación, le dice, ¿qué pasó, Señor? Mira, ve a tal lugar, en la calle derecha, en tal número, y ora por Saulo. Fíjense la comunicación. Dijo, Señor, pero él azota, persigue a los cristianos. Mira, tú ve, porque a él va a hacer lo que es necesario para decir, tú ve. Y cuando llega Ananías, guiado por el Espíritu de Dios, le dice, hermano Saulo. Porque había un contacto con Dios, pero sin embargo Ananías no sabía que estaba orando por uno de los hombres más impresionantes que Dios iba a usar. A veces tú puedes ser un Ananías nada más, que vas a ver un jovencito, ¿puedo orar por ti? Sí, y oras por él y te imaginas por quién estás orando. Pero tú quieres ser la estrella. Señor, es que yo quiero que tú me uses. Pues ya te usé, ahora siéntate. Tú eres una Ananías, ahora siéntate, ahora deja que se levante Pablo. Dices, Padre, pero es que yo quería ser el Pablo. ¿Qué Pablo? Siéntate. ¿Por qué queremos siempre ser ministros y sobresalir de los demás? Y eso es lo que voy a hablar hoy. Todo lo demás fue una introducción. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente siempre está buscando el favor de los hombres y no de Dios. Está tratando de quedar bien con los hombres y eso sería el peor error de un pastor. Hacer las cosas por quedar por una persona, aunque diezme, aunque sea el que tiene más antigüedad en la iglesia. Hay gente que a mí me ha dicho, oiga pastor, ¿y por qué esa persona usted le llamó para que trabajara ahí en la iglesia si yo tengo más tiempo? Y yo le digo, ¿has leído tú la escritura? Dice, sí. ¿Y qué dice ahí? Que llegaron y dijeron, Señor, ¿por qué es que él trabajó menos tiempo que nosotros y le pagas lo mismo? Y el Señor dijo, ¿y a ti qué? Le dije, aplica esos versículos. Hay que ser bíblicos con el consejo. Y se fue y dijo, tienes razón. Entonces cuando ellos vienen tienen que venir con base bíblica, si no ya saben que yo voy a contestar con la palabra. Y se van tristones muchos de ellos. Pero escuchen, en Proverbios 6, obviamente había una mujer en el Antiguo Testamento que era la hermana en Proverbios 6, la hermana de Moisés. Esta mujer impresionante, llamada María, una mujer profetisa que cantaba, una mujer que Dios utilizaba, una mujer que cuando ella vio a dónde iba su hermano y que la agarra a aquella mujer en el palacio, ella inmediatamente corre. Esa era María, la hermana de Moisés. María era mayor que Moisés, Aarón era mayor que Moisés. Pero escuchen todos, aunque tú seas mayor que el pastor de esta congregación, Dios puso a él. No importa la edad. Y ellos eran los hermanos y estaban sujetos a Moisés, que era el hermano, porque Dios había puesto a Moisés, no a ellos. Entonces ellos se sujetaban. Pero María, cuando murmura contra él, Dios le dice, a ver María, sácamela fuera del campamento. Le dio lepra.
porque se metió contra Moisés. Voy a hablar eso mañana que va a estar fuerte. Si no se asustan, porque son verdades bíblicas. Miren, en Proverbios 6:12 dice lo siguiente: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Versículo 13: que guiña los ojos, que hablar con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. Dice, siembra las discordias. Escuchen, hermanos, cuando hay hermanos que siempre están sembrando discordia dentro de la iglesia, pastores, miren, no los toleren. No tienen que tolerarlos. Dios a ustedes los puso como autoridad. Tienen que hablar y decir, a ver, hermano, ven, que tú dijiste esto. No, pastor, ¿quién le dijo? Hermano, venga, que usted también. Usted me dijo que esto. Hay que enfrentarlos. De esa manera se termina el chismoso en la iglesia. En una ocasión, porque yo a los hermanos les he enseñado que tienen 24 horas para arreglar sus asuntos. Si alguien viene y me dice, pastor, mire, la hermana hizo esto y esto y esto y esto, y no la puedo ni ver, pastor. Le digo, ¿y por qué me estás platicando a mí? Me estoy desahogando. Desahógate con Dios. Y Él dice que si tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué? Ve con el pastor. Ve con él y te pongas a cuenta. Ándele, mijo, tiene 24 horas. Derechito. Ese es el pastoreo. Y van y, hermana, perdono, hermano, y se arreglan. Pero también les he enseñado que cuando alguien habla del pastor, no solamente comete el error el que habló, sino el que escuchó. La murmuración se va a terminar el día que tú lo frenes. Y una persona habló mal de mí, y una ovejita le dijo, tienes 24 horas, como nos ha enseñado el pastor, para decirle. Mañana a las 7 de la noche, si tú no le has dicho, le voy a decir yo en el servicio. Y el otro le dijo, yo pensé que eras mi amigo, por eso. Porque soy tu amigo, estoy cuidando tu salud espiritual. Y llegó otro día y me dice, pastor, la hermana fulana de tal ya habló con usted. No, ahí le va. Dijo de usted esto. Me contó todito. Yo le dije, me saqué el cinto. No, no es cierto. Llegó la hermana y me dice, pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga y le guarde. Dios le use poderosamente con la unción que llegue del cielo y que lo toque. Y yo dije, wow. Y yo le dije, hermana, ¿podemos hablar al rato? ¿De qué? Y volteó con el amigo y el amigo le dijo, ya le dije. Y la hermana, perdón, pastor, perdón. ¿Por qué, hermano? Por salud de la iglesia. Tenemos que ustedes como miembros enfrentar al chismoso, al murmurador. Les digo, si tú estás inconforme conmigo, ven conmigo. Por eso me dijo, no me gusta su corbata, pero a esas cosas no me refería. Ven conmigo, pastor, no está de acuerdo con usted por esto, y por esto. Ahora me puede decir el por qué hace las cosas. Claro que sí. La Biblia dice esto y esto y esto. Número 2, que Dios me estableció. 3, tengo un consejo en la iglesia que tomamos la decisión. 4, te puedes someter a esas decisiones o retirarte. Hermanos, ¿es duro lo que estoy diciendo? Sí, pero es correcto. Es bíblico. Tenemos misericordia, tenemos mucho amor, soportamos muchas cosas, pero tenemos que enfrentar. Nosotros como pastores tenemos que aprender a enfrentar a la oveja. Escuchen, porque hay unos bravos, y algunos a veces por su nacionalidad son todavía más bravos. ¿Verdad? Y llegan y dicen, no, pastor, hay que tranquilito. Una vez llegó un dominicano y me dice, ¡hey, pastor! Y unos gritotes así, y yo me le quedé viendo y dije, este está tranquilo. Pero es dominicano. Y le contesté igual. ¿Qué quieres, brother? No te entiendo. Y me dice, pastor, ¿por qué me grita? Yo estaba hablando bien. Le dije, no estaba hablando bien usted. Y su esposa viene y, ¿por qué le grita al pastor? Le dije, ¿ves que me estabas gritando? Y ella me dice, perdón, pastor, perdón. Le dije, no te preocupes, yo sé que así hablas tú.
no me vas a dañar. Pero tengo que tener en ese momento sabiduría para saber y decir, a ver, él es así. Porque todos son diferentes, tenemos que tener la sabiduría cómo tratar. Yo tengo 14 nacionalidades en la iglesia. La mayoría dominicanos, cubanos, puertorriqueños, santo, no, hondureños, peruanos, venezolanos, ecuatorianos, argentinos, guatemaltecos, mexicanos colados y de todo ahí. De todo hay. De todas las nacionalidades, salvadoreños. Escuchen, pero tengo que aprender a tratar a cada uno, en ocasiones con su carácter, pero siempre con la Biblia. Siempre tenemos que hacerlo. Proverbios 17:14. Ay, quiero ir más rápido. Dice así: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. O sea, avienta y el asunto, y luego es como el que avienta la piedra y luego le esconde en la mano. Dice, no, es que aquel dijo esto, y luego ya cuando volteas, pues que usted dijo esto, hermana, ¿quién te dijo? Volteas y ya no está. Nomás aventó, como les dicen por ahí, amarranavajas. Ahí para que se estén peleando. Pero tenemos que tener un temor al Señor. En Romanos 13, miren lo que dice en Romanos 13, en el versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. No dice que por el pueblo, ¿escuchan? Por Dios. ¿Qué pasa si el pastor se equivoca y pone a alguien de autoridad que no se le ha indicado? ¿Qué puede pasar? ¿Qué pasa? Escuchen lo que puede pasar. Que Dios le llame la atención a esta autoridad y le diga, quítalo. Y es un trabajo quitar a alguien que se puso en un lugar donde no debe estar. Porque cuando los quitan es cuando se lastiman. En una ocasión una persona me dijo, pastor, yo quiero servir a Dios, pero me gustaría que me contratara a tiempo completo. Y le dije, pues yo estoy buscando ahorita siervos, servidores, no trabajadores. Me dice, no, pero ¿cómo trabajadores? Yo soy un siervo. Le dije, no, es que tú te estás promoviendo como trabajador, no como siervo. Porque el siervo llega y dice, pastor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué quiere que le ayude? Hay una familia que llega y desde que entra, no sé si aquí son varios, llegan y corren y cambian las bolsas de basura, están esto y ponen spray, cambian focos, empiezan a trabajar a ver qué tienen que cambiar en toda la iglesia, antes del servicio. Esas son personas que muchos pastores desearían en su congregación, porque han aprendido que se sirve a Dios y no se están promoviendo. Miren, escuchen, en una ocasión le dice Juan y Jacobo, Señor, por favor, ponnos a uno a tu derecha y a otro a tu izquierda. Dice el Señor, mira, de mí no es daros eso de que tú estés ahí, sino de mi Padre. O sea, Dios es el que pone. Y le dice, pero mira, tú beberéis de lo mismo que yo voy a beber, y seréis bautizados con... Sí, Señor, podemos. Se estaba refiriendo al sufrimiento. Y de una manera irónica, Jacobo fue el primero de morir de todos los apóstoles, atravesado con una espada. Y Juan fue el último, solito. Hermanos, pero ellos se quisieron promover, y todavía la mamá llega y dice, Señor, ¿por qué a mis hijos? De esas mamás que dice, pastor, por favor, mire, mi hijo tiene un talento tremendo para predicar, póngalo y va a ver. No, yo llego a las iglesias, inmediatamente les digo, ¿quién es mi hijo? Y el pobre niño, porque la mamá quiere que sea un predicadorazo, cuando el niño a lo mejor no quiere predicar. O sea, ¿para qué forzarlos a hacer algo que ellos no quieren? Todos deseamos que sirvan a Dios. Sí, yo tengo hijos, 3 hijos. Yo quiero que sirvan a Dios.
Claro que yo deseo que sirvan a Dios. Pues una de ellas canta en el coro, la otra está sentada, sí sabe tocar instrumentos, pero quiere estar sentada. Le digo, hija, como tú quieras, está bien, papi. Se sienta, yo no le digo nada. Mi hijo el pequeño en una ocasión se levantó, agarra su Biblia y se pone una corbata y nunca se ponía corbata. Y yo me la quedé bien, dije, ¿y quién le puso la corbata? Dice mi esposa, que hoy quería ser pastor. Así de 6 años. Y luego me dice, papi, ¿me dejas predicar en la iglesia? Bien bravo, así se ven muchas ovejas. Es pastor, yo aquí derribo muros. Y me dice, papi, ¿me dejas predicar hoy en la iglesia? Le dije, sí. Le voy a decir a tu maestra que te dé oportunidad de que unos 5 minutos compartas lo que Dios te dio. Y se puso contento. Cuando llegamos a la iglesia se le quitaron las ganas, se puso a correr, a jugar fútbol y a hacer todo, se le quitaron las ganas, se le olvidó que iba a predicar. Es un bebé, era un niño. Pero yo no le dije, no, ¿cómo crees? Yo sé la sabiduría, dije, solito. Pero obviamente uno los considera, ¿no? Escuchen, dice el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, dice, resiste, hermano. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Fíjense, cuando se oponen a la autoridad del pastorado, ustedes como ovejas, están en contra de Dios. El que se opone a la autoridad que Dios puso, a Dios resiste. Y tengan cuidado. No vaya a ser que se están metiendo con Dios y Dios diga, no, mire, imagínate su mano con 3 dedos levanta todo el polvo de la tierra. Imagínate con un dedito que le cálmate. Tranquilo, y tú, ay papá, no, que con uno te aplasta. Hermano, necesitamos entender que Dios puso a los pastores, pero ahora estos pastores, cuando son puestos por Dios, somos representantes de Dios mismo, nos convertimos en la boca de Dios y por eso tenemos la responsabilidad de escuchar perfectamente qué es lo que tenemos que hablar. Tenemos la responsabilidad de decirle, Padre, ¿qué habla la congregación en este mes? El Señor dice, háblales de esto. Padre, ¿qué quieres que hable en esta congregación? Habla de esto. Señor, ¿qué quieres que haga en este asunto? Seguimos las indicaciones del que es nuestro patrón. Ustedes no sostienen a su pastor, Dios lo sostiene. O sea que cuando la gente dice, pero yo doy los diezmos también, pastor, visíteme. No, tú das los diezmos, dice ahí en Hebreos, que ciertamente los das a hombres mortales aquí, pero a quien los recibes en los cielos es Dios. Tú lo haces en obediencia para Dios, no para comprar a los pastores. No se equivoquen, ovejas. No se equivoquen. Todo lo que hacemos, sea de hecho, de palabra, es para ¿qué? Dar gloria a Dios. Siempre. Versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Escuchen, cuando una persona tiene temor al pastor, puede ser porque el pastor es un arrogante, un soberbio, una persona difícil de tratar, porque hay algunos así. Pero cuando es un pastor bíblico, un pastor que se acerca, un pastor que escucha, un pastor que entiende las enseñanzas de Dios, tenemos que entender, y la gente tiene temor, es porque saben que el pastor va a contestar con la palabra. Pastor, tenemos un problema matrimonial. En ocasiones llegan ahí conmigo, tengo un problema con mi esposa. Y yo le digo, ¿y dónde está ella? En la casa, tráela, no me digas nada hasta que ella esté presente. Y dice, ella lo conoce bien, dijo, el pastor no te va a escuchar sin que yo esté presente. Claro, porque de ella me vas a hablar de que ella es la mala, y puede ser al revés, el malo de la película eres tú. ¿Para qué me des 15 minutos cuando hay ovejitas que necesitan 15 minutos? Hermano, ve corriendo por ella, te espero. Entonces, fíjense, tenemos que los pastores guiar bajo el temor de Dios, con el consejo de Dios en todo momento, en toda decisión. Pero, ¿qué pasa cuando las ovejas van entrando
Eso pasa en Raleigh. Y el ujier le dice, por aquí, por favor, mire, siéntese aquí. Cuando voltean ya van y se sentaron en otro lado. Aquí no pasa, ¿verdad? No, es que ese problema está allá nada más. Que el ujier le dice, por favor, sígame, sí. Cuando voltean ya van por otro lado. Y algunos todavía se atreven a decir, no, me voy a sentar aquí. Y le dice el ujier, no, es que mira, el pastor dio una instrucción, no me interesa. Él nunca entenderá mi necesidad. Yo voy a estar aquí. No, de que los hay en todos lados. Probablemente aquí no. Pero en las iglesias de los demás pastores sí hay, ¿verdad? De que quieren ahí hacer lo que ellos quieren. Fíjense, si analizamos la caída de Satanás, vamos a analizar un poquito esto. Cuando Dios dice que fue recibido Satanás, que era un ángel, un querubín, fue recibido con tamboriles, con música. Dice, perfecto, era el sello de la perfección, ¿verdad? Hasta ese momento. Escuchen, todo lo demás que hablé era lo bonito para los pastores. Comenzamos a hablar un poco recio. Vamos a Isaías. ¿Por qué? Porque Isaías capítulo 14, en el versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y miren lo que dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Escuchen bien. ¿Por qué? Si era el sello de la perfección, si no conocía pecado, si Dios le dio un lugar especial, querubín, ¿por qué a algunos pastores se les da el liderazgo de ser pastores de una congregación? Es una honra de la cual decía Pablo, honro el ministerio. Dios nos está honrando que en medio de todo Houston, de toda esta ciudad, de otras ciudades, te escoja a ti para ponerte a pastorear donde estás. Te está honrando al darte un privilegio que se lo puede dar a otros. Y al momento de que te lo da, tú tienes que seguir las instrucciones. Pero Satanás dijo unos verbos: seré, subiré. Pero todo comenzó, dice, tú que pensabas en tu corazón. Escuchen, pastores, cuiden su corazón. Porque cuando alguien puede llegar y pastor, no hay nadie como usted, tu cuidado, cálmate. Este corazoncito, guárdalo. Te dice, no. Solamente Dios, adora a Dios. Y gracias a Dios. O sea, no estoy diciendo que no digas gracias a una persona porque digo, pastor, gracias por venir a visitarme. No, de nada, hermano. No, estoy hablando en el sentido de que alguien pudiera decirte algo que en tu corazón se inflara y se llenara de arrogancia. Y el problema de Satanás, que era un querubín, era de que él pensaba que sería semejante a Dios en su corazón. Y eso lo llenó de soberbia. Y cuando tú eres pastor te puedes corromper cuando permites que tu corazón se llene de soberbia. Hagas lo que hagas, se puede llenar de soberbia. Y de esa manera es como dice, ¿cómo caíste? Fíjense ahí en el original, es un lamento lleno de tristeza. ¿Cómo caíste? Se estaba lamentando con tristeza, porque él pensaba en su corazón, voy a subir. Y no solamente subiré, sino levantaré. Escuchen estos verbos: subiré, levantaré y seré semejante al Altísimo. Qué impresionante. En Efesios capítulo 2, cuando Dios establece una autoridad, tenemos que tener cuidado con el corazón. Tenemos que ser ministros que entendamos que Dios nos honró y que Dios nos puso en un lugar de eminencia, pero tenemos que hablar la palabra de Él. En Efesios 2, versículo 1 dice así:
Y Él os dio a vosotros, vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjense qué impresionante eso. Primera de Juan 5, 18 y 19 dice que el mundo entero está bajo los pies del enemigo. El mundo entero. Cuando nosotros como pastores alguien se convierte al cristianismo, dije primera de Juan 5, del 18 y 19, y primera de Pedro 2, 9 también, y Filipenses 2, 8 y 10, y Eclesiastés 7, 29. Cuando nosotros somos convertidos al evangelio, en ese momento hay una convicción de pecado, un arrepentimiento y una fe, y eso nos hace ser convertidos y nos convertimos en cristianos. Entra el Espíritu Santo en nuestra vida. Comenzamos a hacer cosas que no hacíamos, a pensar como no pensábamos, a actuar como no actuábamos, y nos comenzamos a crecer como la boca de Dios en el lugar en el que tú estás. Comienzas a hacer luz en esta ciudad, a hacer luz en el lugar en el que estás. Porque una persona que se convierte es transformada. Cuando tú ves cristianos que duran años igual, dices, puedes dudar. Porque el cristiano, hermano, escuchen, entre más va a la presencia de Dios, más transformación hay. Porque cuando entras con Dios, no creas que entras nada más para que Él te sobe y que te dé lo que Él quiere. No, tú cuando entras a la presencia de Dios es para cortar el pecado, es para quitarte lo que estorba, es para darte instrucciones de lo que tienes que hacer en el día, en el año, cómo tratar a la esposa, cómo tratar a los hijos. Son instrucciones para tu vida, y de manera que te abraza entonces y te dice, mira hijo, sé santo como yo soy santo. Si la raíz es santa, vosotras las ramas también sois santos. Así como la savia corre por el árbol, es el que provoca el fruto en las ramas. Así dice Proverbios, que chupemos de esa rica savia, que el Espíritu Santo, la palabra, entre más nos acercamos de Él, miren, es como una savia que corre en nuestra vida y da fruto. Todo cristiano tiene que dar fruto. Si estamos pegados al Señor, oye, separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Pero todo el que está con Él pegado, hermano, ¿cómo no vamos a dar fruto si estamos pegados al mejor árbol? Si estamos pegados a la raíz santa, si estamos pegados al Señor Jesucristo, claro que vamos a dar fruto. Por eso aquel que dice, yo soy cristiano y no da frutos, no, por sus frutos los conoceréis. Yo no me dejo llevar tan fácilmente cuando alguien me dice, mire pastor, yo tengo de cristiano 15 años, yo predico aquí en las calles, yo predico en las cárceles, yo predico en tal lugar, yo predico, y volteo a ver a la esposa así de reojo, y si la esposa le hacen, ya dijo todo. Porque como que le hacen, porque es más difícil que una mujer mienta, ¿verdad? Y muchas de ellas no le solapan al marido y hasta se voltean así, ¿no? Así que dicen, o sea, no lo ocultan, y yo nomás me les quedo viendo y le hacen, ya se va a llevar. Pero como le decía pastor, Dios me usa. Y le digo yo, ¿has leído 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7? ¿Qué dice, pastor? Que tratemos a la mujer como un vaso frágil. Porque si no lo hacemos, dice que tiene estorbo nuestras oraciones. ¿Por qué me dice eso, pastor? Hermano, trata a tu esposa como un vaso frágil. Un ministro es la manera de medir la calidad de vida que tiene. Escúchenme todos los pastores, y los músicos, y los sugieres, y los cristianos. Si amas a tu esposa, vas a aprender a tratarla. Porque fíjense, dice que trates a tu esposa así como Cristo trata a la iglesia. Imagínate, dice, grande es este misterio. Miren cómo compara el trato a la esposa. No, y las mujeres ahorita están felices, ya las vi. Dicen, ay Señor, úsalo al pastor. Que siga hablando, Señor.
Eclesiastés capítulo 7. Versículo 29. Dice así: he aquí solamente estoy hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ellos fueron los que se desviaron. Dios pone a los pastores, pero ellos son los que se pervierten, se corrompen, se contaminan, se desvían, porque empiezan a amar el dinero, porque empiezan a amar las comodidades, porque comienzan ellos a sentirse autosuficientes. Y escuchen, pastores, un ministro, me gustaría que fueran 10 días, brother, porque esto es largo. Un ministro, escuchen bien, tiene que ser dependiente de Dios. El día que no dependemos de Dios, hermano, se acabó tu ministerio. Cierto, amén. Porque no podemos desligarnos, separados de Él, nada podemos hacer. Dios nos escogió para que seamos la boca de Él aquí, para que seamos amantes de la verdad y predicamos el evangelio sin temor, hermano, para hacer su boca, hacer la luz en este lugar. Entonces, pero algunos, Dios los escoge, los pone de pastores, pero empiezan a desviarse. Inmediatamente uno se da cuenta. Yo vi a un amigo mío y le dije: oye, ven, ¿qué te está pasando? Y su esposa volteó contenta, como que dijo: nadie le ha dicho. Y él dijo: perdón, ¿a qué te refieres? Y le dije: simplemente tú no eras así. Lo que pasa es que la santidad de Jehová me ha llenado. Y el Espíritu Santo, a donde yo voy, ahí está. Y yo le dije: bueno, la palabra de Dios dice que nos llenemos. La llenura del Espíritu Santo, este verbo en el original es pleró, que significa una llenura continua. No nada más es una vez. Y le dije a este pastor: ¿cuántas veces vas con el Señor a llenarte de su presencia? Porque cuando estás con Dios hay un cambio de actitud, un cambio de carácter. Es cuando tienes fíjense, ahí es cuando tú como ministro, ahí te revela las cosas que vas a hacer en la iglesia. Es cuando te muestra su poder a favor tuyo. Es cuando te indica muchas cosas que no te las puede decir cuando estás trabajando, que no te las puede decir cuando estás viendo el fútbol, que no es malo que lo veas, o que te vayas de vacaciones. Pero cuando estás en su presencia, es el momento para Él en el que dependes de Él. Y Él dice: ay, hijito, te estuve esperando. Dice: Señor, pero estoy muy cansado por ir a la obra. Y dice: ¿qué hijo? ¿Qué padre es aquel que yo? Cuando ve a aquel siervo que entra y le dice el siervo: estoy cansado. Y dice: no, ven y sírveme a mí primero. Aleluya. Porque puedes trabajar en la obra y llegar a casa y dormirte. Puedes irte y visitar a las ovejas y vengo del hospital, padre, tú sabes que te entregué el día. Y el Señor: pero no te me duermas, que yo tengo algo que decirte, chiquito. No, Señor, pero levántese, tómese una coca para que se despierte. Un cafecito, porque tengo algo que decirte. Hijo mío, necesito que mañana, es necesario que pases por Samaria. Porque hay una mujer que cree que me sirve. Hay una mujer que cree que me adora. Hay una mujer que está lista para que lleves el evangelio. Hermano, nos ahorramos dolores de cabeza haciendo eso, pastores, por favor. Pero eso es para todos, que dicen: sí, dale duro al pastor, también para ustedes. Y para los que nos escuchan por el internet, para ti. Para todos. No debemos realmente de nosotros tratar de llenarnos de soberbia o hacer mal uso de la autoridad donde Dios nos puso. Porque fíjense, un amigo me platica y me dice: oye, quiero hablar contigo algo. Y le dije: dime. Y me dice: fíjate que él es el encargado del grupo musical. Y le dijo al grupo: paren todos, bajen, quiero darles unas instrucciones. Y cuando empecé a decirles: miren, hermanos, la palabra de Dios dice, empezó a sonar la batería. Estás duro. Y él era el hijo del pastor. Y le dijo: hey, chiquitín, no toques, estoy hablando. Y se paró el hijo del pastor.
Y dijo, les decía y ¡tas! Comienza otra vez. Y él voltea, pero el hijo se le quedaba viendo. El hijo del pastor le dijo, te estoy diciendo que dejes de tocar. Y le quitó las baquetas, por favor, vente para allá. A los 2 minutos venía el pastor a todo lo que daba. A todo lo que daba. Que está un poco rellenito, se movía el asunto. Y venía todo lo que daba. Y cuando llega, le dice, mi hijo es como yo. Así nos ve Dios. Es un error. Porque su hijo no está en el orden. Su hijo es un nene, un cipote, un chamo, un bicho. Alguien que es pequeño, que no sabe, todavía no tiene entendimiento. ¿Y cómo le va a dar poder sobre todos los que tienen entendimiento en el ministerio? Y él dijo, no, pastor, pero mire lo que hizo. Y yo le llamé, jamás le llames así a mi hijo. Y que no lo vuelvas a quitar. Él es como yo aquí en la iglesia. Y él se volteó. Y volteó con todos y se quedó callado. Y dice, bueno, hermanos, está bien. Ya que se fue el pastor, quiero decirles otra vez la batería. Pa, 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 pa. Otra vez el hijo. Que te quites. Y le volvió a quitar las baquetas. Y se fue el hijo. Y él estaba predicando y diciéndoles, miren, hermano, tenemos que tener un corazón de siervo, tenemos que parar ahí. Y de repente le quebró atrás una madera el pastor a él. ¡Paz! Si te disciplino es porque te amo. No, así no es la disciplina. Estaba ejerciendo una autoridad que, hermanos, que esto no proviene de Dios. Esto era, se me fue la palabra en español. Era estaba como la autoridad esta, estaba él como muy arrogante. O sea, no estaba haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque Dios, cuando establece una autoridad, hacemos lo que Él dice. Imagínate Dios diciéndole, reviéntale esa tabla en la espalda. Jamás. Y todavía me dice, ya lo perdoné. Le dije, está bien. Me dice, pero ¿tú consideras que tengo que irme de la iglesia? Dije, yo considero que antes de que te vayas y lo enfrentes con la palabra de Dios al pastor. Y si él entiende y se disculpa, continúa ahí. Pero si sigue de necio, no puedes estar en un lugar donde no sabe cómo es la autoridad que Dios nos ha delegado, la responsabilidad que tenemos, el temor con el que ejercemos la autoridad de Dios. Porque cuando se llenan de soberbia, llega Satanás y le dice, si eres el hijo de Dios, sabía que tenía autoridad, lánzate. Y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Tenía todo clarito. Sí soy autoridad. Y mi padre puedo mandar, en una ocasión les dijo a todos, puedo mandar ángeles aquí, ¿tú crees? Pero no. Él sabía cómo manejar la autoridad, hermano. La autoridad se maneja porque es Dios mismo ejerciendo sobre el ministro, y el ministro siendo la boca de Dios, actuando como Dios quiere en base a la palabra de Dios sobre la oveja, para no corromper tu corazón, para que no te desvíes de lo que está escrito, para que no te desvíes de lo que Dios te está indicando, pastor. Pero ustedes, ovejas, tienen que respetar a su pastor. Si él se desvía, tienen que ir con la palabra de Dios a corregirle. Y escuchen bien, si él es un pastor que ama la palabra, se va a corregir. Porque sabemos distinguir cuando Dios nos habla por medio de ustedes. En una ocasión, una de mis hijas me dice, papi, quiero que me compres ese piano para Navidad. Y yo me le quedé bien. Ese piano vale casi $3,000. Me dice, ¿y qué? Tú nos has dicho que Dios es el que te da todo. Le dije, no, pero mira, déjame te explico algo bien. No hay necesidad ahorita de eso. Ahorita te voy a comprar un piano de esos de $100, de $30. Ya que aprendas, ya veremos.
Porque ella me quería chantajear, así como diciendo, tú me enseñaste eso. ¿Se fijan cómo a veces se puede desubicar a alguien así? Y tomar las palabras y darle otro sentido? Que no, dependemos de Dios. Él nos suple, Él nos da, pero tenemos la sabiduría para manejar, escuchen pastores, las finanzas de la iglesia. Para que Dios te dé la sabiduría, para que todo lo que se gaste en la iglesia lleve sabiduría. Porque esas finanzas le pertenecen a Dios. Y tenemos que hacerlo con mucho temor, hermano. No podemos nosotros exigir algo en la iglesia que nosotros no hagamos. ¿Me dan 10 minutos más? Sí, vamos una hora. Apenas iba a entrar al tema. En Marcos capítulo 6, es que lo demás fue la introducción. En Marcos 6, versículo 14, dice así, Marcos 6, 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él esos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías les echaba y deseaba matarle y no podía. Escuchen bien, hermanos. Esto está para unas 2 horas. Está impresionante este pasaje. La autoridad se dejó corromper por unas faldas. Era una autoridad a fin de cuentas Herodes, pero no tenía vergüenza con la cuñada. Con la cuñada, estaba casada. Pero vean esto, Juan el Bautista, siendo un ministro de Cristo, ayer lo veíamos, le decía, hey, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y a lo mejor decía, oye, pero nadie sabe, Juanito, no te es lícito. Se lo decía a la cara, porque como ministros tenemos que corregir a la oveja. No tenemos que dejar que hagan lo que ellos quieren. No, mira, no te es lícito hacer lo que estás haciendo. La Biblia dice que eso es fornicación. La Biblia dice que esto es adulterio. Dios aborrece eso, escúchame. Pero quiero vivir así, pastor. Pues vive, pero lejos de aquí. No te es lícito. Y lo enfrentaba continuamente. Pero así como se corrompió él, se corrompió Saúl. Usías dice que era alguien que comenzó como un rey que hacía todas las cosas bien, así, y llamaba bien, y llamaba al Señor. Pero cuando empezó a prosperar, escuchen bien, cuando prospera el hombre, ahí está cómo se corrompe. Dice que otra vez su corazón se llenó de orgullo, de soberbia, y ahí cayó la ruina de él también. Ahí está cómo se corrompe las cosas. Me voy rápido. Voy a brincar 20 hojas para irme más rápido. El poder se corrompe porque ellos dejan de perder la mirada en Jesús. Cuando un pastor se corrompe y que dice que ama más las riquezas, que ama más el dinero. Pero acuérdense que dice ahí en Timoteo 6, dice que ellos comenzaron bien, pero después se desviaron. Porque comienzan a amar las riquezas. Pero déjenme decirles una noticia, pastores, escuchen. Dice que el que ama las riquezas, nunca te vas a saciar de ellas, dice la Escritura. Nunca. Número 6, capítulo 6 de Eclesiastés, dice lo siguiente. Dice que Dios le da a muchos, versículo 1 y 2, el placer de hacer riquezas y de tener todo lo que su alma desea, pero no le da el placer de disfrutar de ellas, sino que la disfrutará el yerno que no quieres, la nuera que no te cae bien,
Así dice Eclesiastés 6. Que te va a dar el placer de amontonar riqueza y todo lo que tu alma desea cuando hay una desviación. ¿Quieres dinero? Ahí te va todo lo que tú quieres, pero no te voy a dar el placer de disfrutarlo. Y dice que van a disfrutarlo aquellos que ni tienes idea, ¿no? Porque las riquezas no la satisfacción en el ministro, sino es hacer la voluntad de Él. Yo creo que sí le voy a dejar ahí. Estoy sintiendo una instrucción de parte del Señor. Es nada más hacer la voluntad del Señor. No podemos desviarnos, ministros. No podemos hacer lo que nosotros queremos. Fíjense, cuando el hombre tiene un egoísmo y una ambición, es un pecado tan destructivo que lleva al fin de terminar con tu vida. Uno de los peores errores de todo ministro es querer guiar, liderar sin ser líderes de ellos mismos. Querer gobernar sin poderse gobernar a sí mismos. Querer enseñar, tú que predicas, predícate a ti mismo. Pónganse de pie, por favor. Padre, gracias Dios por esta palabra.